Hola, muy buenas tardes amigos de la Promesa Ganadera. Aquí estamos con el médico veterinario zootecnista, el médico Isaac Gómez, de Rancho El Salto. Médico, mucho gusto, gracias por su tiempo. Gracias. Acaba de ser juez en la Muestra Internacional de Charolais aquí en Zacatecas. Y si nos puede introducir su persona, lo que ha hecho para la gente que quizá no lo conozca. Bueno, pues mucho gusto. Gracias por invitarme aquí a estar con tu auditorio. Yo soy médico veterinario egresado de la Universidad de La Salle de León. Ya tengo más de 20 años que egresé de la universidad. Soy ganadero de primera generación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo la ganadería la empecé junto con mi papá en un proyecto hace veintitantos años. Mi papá ya murió hace 19 años. Mi papá murió hace 19 años. Entonces, pues yo seguí a tropezones y todo con el proyecto. Siempre fue Angus. Primero fue Angus comercial. Cuando fallece mi papá me doy cuenta que no era rentable por el poco terreno que teníamos y no había mucho volumen de vacas continuar con la operación comercial. Y empecé en ese entonces ya a registrar animales, te hablo ya por el 2012, 2011 más o menos. ¿Por qué Angus, médico? Mi papá empezó con el Angus por una chiripa, como se dice, ¿no? Mi papá era contador público y no sabía absolutamente nada de vacas, pero era amante de la carne y él sabía de la calidad de la carne que tenía el Angus, ¿no? Un buen amigo de él que era de su grupo de amigos en León, nosotros vivíamos en León en ese tiempo, era ya criador de Angus y él le vendió las primeras vacas. Entonces todo fue así como muy accidentado, como una casualidad, no muy bien dirigido. Cuando él muere, yo tomo las riendas del rancho. Aparte yo tenía otro negocio, no me dedicaba a los animales. La única manera que vi de hacer rentable el negocio era dedicándonos ya a producir y vender genética. Y luego de ahí nace la inquietud de buscar algo diferente y voy a Argentina y veo el ganado argentino. Voy a Palermo en un viaje fortuito porque mi hermana vivía en Argentina. Fui a visitarla y casualmente eran las fechas de Palermo y fui y vi lo que era Palermo y ahí cambió mi visión de la ganadería totalmente, ¿no? Médico, ¿cómo se llama su rancho para los amigos que lo puedan seguir en redes sociales, que lo busquen, vean lo que usted ofrece? Mi rancho está en Facebook como Angus El Salto, Rancho El Salto, Angus Negro y Rojo. Así es mi ganadería. Mi ganadería es El Salto, es El Salto. Ya tenemos pues casi 15 años registrando, ¿sí? Es una ganadería muy chiquita, muy familiar. Mi familia me ayuda, pues en las expos mi hija Sofía es la que mete a pista, yo soy el que preparo. Y aparte del salto, asesoro varias ganaderías a nivel nacional. ¿Cómo se da esa parte de empezar a asesorar ganaderías de registro médico? Porque es una responsabilidad grande y yo veo que mucha gente lo sigue yo pienso que usted tiene ese don, como dicen ustedes, es un gran genetista aquí en México, escucho que mucha gente así lo reconoce. Entonces, ¿cómo usted se siente con esa responsabilidad? ¿O cómo le llegó ese don? ¿De dónde? Porque es Pues primera no generación. sé si sea don y también la gente exagera en decir que soy genetista y eso. Me gusta mucho mi trabajo y otra vez fue algo fortuito, no fue algo que yo pensé, elaboré y busqué, fue algo que se fue dando conforme a la marcha. ¿Y cómo se dio? Precisamente la gente empezó a tener interés en las cosas que yo hacía en el salto, como una ganadería tan chica podía competirle a los grandes y por ahí se colaba en las exposiciones y empezó a tener cierto tipo de animal. Y de ahí varias gente empezó a buscarme, a comprarme algo de embriones y luego hubo una propuesta de empezar a asesorar a uno y luego otro y empezó como una bola de nieve y la verdad yo no me di cuenta cómo fue creciendo esto, ¿no? Hasta que un muy buen amigo mío de San Juan de los Lagos, que conocía de muchos años atrás, me habló una vez porque él tenía un proyecto con Angus y empezamos a platicar y todo y como que ahí fue el boom. De ahí emana el Saus, que es una de las ganaderías que asesoro. Ahí empezó a crecer mucho el Saus. Empezamos fuerte ya con la ganadería argentina, traer la genética argentina a México, empezar a desarrollar. Y de ahí se han abierto más puertas poco a poco, y pues hasta lo que es hoy, ¿no? Ahí. Porque yo sí veo que muchas ganaderías en Angus buscan pues el trabajo que usted hace, porque siguen mucho las líneas que usted maneja y tratan de hacer un trabajo similar al que hace, porque lo ve uno en pistas y son animales
preciosos, campeones, y lo ve a nivel productivo, y también son animales que están siendo número uno en números. Veo la calidad, ve la carne, y no solo en Angus, porque veo que también ya incursionaron en el Hereford, que su asesoría ya va en Hereford también. Sí, empezamos a trabajar con Hereford hace algunos años. También por ahí ayudo con algo de Brangus. Pero generalmente, o sea, lo que tú dices es importante. No todo es la pista y no todo es el show. Hay mucha gente que critica mucho eso. Yo lo veo como una vitrina como esta, ¿no? Aquí en Zacatecas, en donde es más fácil traer tu trabajo y que toda la gente lo vea, a tratar de llevar a toda esta gente a donde tú haces el trabajo, ¿no? Yo creo que por ahí empieza la lógica de las exposiciones. Las exposiciones son importantes en todo el mundo y no nada más de vacas, de automóviles, de tecnología, de metalurgia, de electrónica, de absolutamente todo. Yo creo que debemos darle el mismo valor a las exposiciones con nuestros animales. Es una gran vitrina, es una oportunidad de que mucha gente, ganadera y no ganadera, venga a ver nuestro trabajo a un solo lugar. Y el reto es producir un animal que te alcance para competir en una pista, pero que también sea eficiente en el campo, pero que también te alcance para que compartas ese trabajo con otras ganaderías y otros ganaderos, ¿sí me explico? O sea, multiplicar ese trabajo. Eso es lo complicado. Médico, como usted que ha tenido campeonatos y es ganadero de primera generación, ¿cuál fue su sentir al empezar en pistas? Porque no había como muchos que ya vienen con una escuela aprendida. Usted empezó y me ha tocado verlo en pistas llevarse campeonatos desde hace años, o sea, un periodo corto. Desde que tengo noción de usted, me ha tocado verlo llevarse. Fíjate que tuve la suerte de tener en mi entorno a personas que eran experimentadas en eso, que en su momento cada uno de ellos aportó algo para mi formación. No voy a dar nombres porque pueden ser muchos y no quiero omitir a alguno. La mayoría de ellos sin nada a cambio, otros con alguna relación comercial, pero pues es lo de menos. Yo entré a un mundo totalmente nuevo, desconocido para mí, porque aunque yo soy veterinario, nadie de mi familia es veterinario, nadie de mi familia es ganadero, nadie de mi familia sabe distinguir un toro de una vaca o un perro de un borrego, ¿no? Así. Yo estudié veterinaria porque desde chico me gustaban los animales y ya, ¿no? Y porque era muy malo para las matemáticas, ¿no? Pero nada más fue así y todo fue fortuito. Ya dentro de la escuela empecé a conocer el mundo de las vacas, me apasionó, empecé a acercarme a maestros especialistas en bovinos, ahí empecé a crecer. Luego salí de la escuela y tuve la oportunidad de trabajar en algunas explotaciones, más bien de leche que de carne y de borregos que de carne. Mi papá cuando iba a media carrera compró el rancho, pues más por un hobby o por una casualidad que porque él quisiera hacerse ganadero, ¿no? Él no tenía necesidad. Y ahí empezó a crecer todo, y te digo, de repente Dios te va poniendo escalones y tú vas subiendo así como Mario Bros en un juego y de repente llegas a un lugar en donde jamás te imaginabas llegar. Ahora, como juez, ya para que lo reconozcan como juez y su criterio sea así, ¿qué se sintió la primera vez que fue invitado como juez? Pues mira, la primera vez que me invitaron a juzgar fue hace algunos años y fue la raza Beefmaster y fue una experiencia muy bonita. Te pones muy nervioso porque aunque tengas todo un criterio bien fijo y sepas el tipo de animal que te gusta, dudas mucho en muchas decisiones al principio y eso es muy complicado. No es que sea muy socorrido para juzgar, pero las veces que me han invitado yo lo hago con todo gusto. Siempre será un honor para mí venir a juzgar y siempre te retroalimentas con todos, ¿no? Siempre aprendes algo, siempre hay algo nuevo que aprender. Es muy satisfactorio que empiecen a reconocerte así también. Porque sí nos tocó ver y a los amigos les tocará ver en el video cuando mostremos la calificación de la muestra del Charolais, su selección muy homogénea, pues los sementales muy parejitos todos, o sea, muy iguales entre sí. Eso es algo muy importante en cualquier ganadería, de cualquier raza y de cualquier explotación. Que tú tengas un criterio de selección homogéneo. Tú como ganadero, no hablo como juez, hablo como ganadero. Para mí es muy importante llegar a una ganadería y lo primero que veo yo es ver las vacas, ver el tipo de animal y que todo sea parejo en un rancho. Eso ya me da una buena espina. Si tú llegas a un rancho
y ves una vaca así, otra así, otra así, otra así, una así o una así, ahí hay una alarma, ¿no? Ahí hay un punto del que tienes que tener cuidado, ¿no? Sí. Cuando llegas a una ganadería y tú ves un tipo de animal bien parejo, el tipo de vaca muy pareja, y luego ves la producción y es pareja, es una ganadería que hace bien su trabajo y es una ganadería donde a mí me interesaría comprar algo para traerlo para acá o algo, ¿no? Entonces... Médico, en su criterio, como consejo para la gente que busca un toro, ¿qué recomendaciones para el seleccionar un semental? El gusto rompe en géneros en la ganadería y en cualquier cosa. Habrá personas que les gusta un toro de talla más grande, otro más chico y todo. Siempre les digo que traten de buscar el animal que sea más rentable para su explotación. ¿Sí me explico? Pero siempre un animal que vaya por la media, un animal término medio. Nunca se vayan a los extremos, ¿no? De las tallas súper altas, que ponderan mucho los números, los debs, la calidad de carne y eso. O sea, se vayan al otro lado donde son animales muy chiquitos y solo buscan el bajo mantenimiento y es irse a los extremos. Ahí es donde te pierdes porque irte de la izquierda al centro, de la derecha al centro es muy difícil. ¿Usted cómo selecciona un toro, médico? Para sus programas, ¿qué dicen? Este semental me gusta, yo checo esto. Lo primero es que haya una yapil, ¿no? O sea, que haya un golpe de vista, o sea, que el animal sea atractivo para ti, ¿no? O sea, que veas el animal y te llame la atención, ¿no? Sus características, su cabeza, sus patas, su musculatura, todo eso, ¿no? Eso es lo primero. Después de eso, tú tienes que empezar a buscar que el toro sea correcto, que tenga buenos aplomos, que vea su genealogía, de dónde viene, si tiene respaldo genético, si no es una chiripa genética. Y 3, es los números, que son los números, los DEPs, ¿no? Que sean balanceados, que no exageres en un perfil nada más, pero que todo sea dentro de la media de la raza para que no te vaya a perjudicar en algún rasgo en particular. Pero es bien importante que tú elijas un animal con respaldo genético. ¿Por qué? Porque hay muchas chiripas genéticas. ¿Sí? Donde tú cruzas un toro y una vaca que no tienes idea y sale un buen ternero. El tema es que ese buen ternero no va a ser consistente y cuando él tenga descendencia vas a tener una variabilidad muy grande y el abanico se te va a abrir y luego controlar es muy difícil. Por eso yo siempre recomiendo que usen pocos toros, los menos que puedan, para darle una consistencia a tu ganadería y que siempre se fijen bien de dónde viene, qué padres tienen, qué abuelos tienen, qué bisabuelos tienen, para ver esa consistencia antes de utilizar un toro. Por más que haya sido el gran campeón, ¿no? Siempre se fijan en eso. Y en las hembras, ¿qué criterios para seleccionar nuestras hembras de reemplazo? Si vamos a comprar, ¿cuáles son los criterios a fijar? Siempre tienen que ser hembras femeninas, hembras que parezcan hembras. Generalmente las grandes madres de la raza o las grandes madres en la ganadería son hembras que son femeninas, que no son tan huesudas, que no son tan pesadas adelante, que no son tan carnudas, pero sí hembras femeninas, balanceadas, largas, que tienen un buen balance. Esas son las hembras que producen. Obviamente que tengan un buen proyecto libre, que tengan buenas tetas, que tengan buena capacidad, pero lo más importante es eso, el balance, ¿no? El balance. Que el macho parezca macho y que el hembra parezca. Médico, y un consejo para la gente que estamos en este ruedo, ¿qué nos aconsejas qué hacer viendo los tiempos que están con los buenos precios y todo eso? Yo creo que hoy es muy buen tiempo y un muy buen momento de invertir en genética. El mejoramiento genético, la genética es uno de los 4 pilares de la ganadería. Sin esos 4 pilares la ganadería no existiría, que es genética, es nutrición, es sanidad y es... Entonces yo creo que cualquiera de esos rasgos es importante. Yo creo que hoy con los precios que hay, con la demanda cada vez más a la alza de proteína animal, es buen momento para invertir. Es un año que ha llovido excepcionalmente en casi todo México. Los
precios están como nunca. Bueno, los precios en Estados Unidos es una locura y aún cuando está cerrada la frontera para exportación, en México sigue manteniéndose el buen precio, hay demanda. Hoy es buen tiempo para invertir. Yo les sugiero que inviertan en genética. Cada peso que inviertan en genética, su ganadería se los va a agradecer al doble. Eso está probado. Entonces, y para las nuevas generaciones, médico, la gente que quiere empezar en esto, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo les ayudaría a ustedes? ¿Qué les diría para que se motivaran? siempre el ser ganadero o agricultor es para mí el oficio más noble que existe en la humanidad desde hace 10.000 años, desde que el hombre tiene uso de razón, porque es la que alimenta y provee de alimentos a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como ganadero o a aquella persona que quiere emprender como ganadero? Nada más y nada menos que producir alimento de calidad para poderle dar de comer a tanta población creciente. Por eso la ganadería y la agricultura nunca se va a acabar. Por más que hagan campañas y por más que intenten, siempre el consumo de proteínas va a ser importante para que la humanidad tenga un buen alimento de calidad. Entonces a nosotros nos toca producir ese alimento al mejor precio posible con la mayor calidad posible. Entonces hay que invertir, hay que rescatar el campo mexicano que está abandonado en muchos rubros. Y ese es el consejo que yo les daría a todos, a gente como tú que es progresista, que siempre está buscando cómo mejorar, buscando a quién preguntarle, con una ventana de información como la tuya y la de muchos otros. Es muy importante que difundan todo lo que pasa en la ganadería, en la agricultura, en el campo, todo eso es muy importante. Que cada vez la gente que vive en la ciudad se dé cuenta de lo importante que es esto, que es la ganadería y la agricultura. Eso es lo importante. Médico, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su aporte y esperamos verlo en Guadalajara, en las pistas allá de Guadalajara. Por allá nos veremos. Verlo levantar campeonatos. Pues con que nos levantemos temprano con eso. Y si hay los planos en Guadalajara, también invitarlos a la Exposición Nacional Angus que va a ser en Saltillo del 17 al 19 de octubre. Y metiendo un gol, tenemos la subasta del Saus el 4 de octubre ahí en la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Vi que tienen un proyecto, ¿no? Se llaman Los Invitados del Saus, volumen 1, es el Saus con mi ganadería y con dos ganaderías más que asesoro importantes, el Camarero de Resolana, todo, la mayoría con genética del Saus y Tres Marías de Argentina. Va a ser un bonito evento, por ahí los esperamos. El sábado 4 de octubre ahí en la Unión Regional de Jalisco. Muy bien, médico, para darle difusión y entonces ahí nos vemos. Muchas gracias por todo, médico, y amigos, ya saben, cualquier duda que tengan y quieran seguir aprendiendo, el médico Isaac es un referente a nivel nacional y con él pueden encontrar sementales y vaquillas. Saludos a todos. Gracias.